Hay una imagen que, no sé, se me ha quedado grabada. Es la tumba de Julio Verne en Amiens. Uf, sí. No es una lápida normal y corriente. Es, es una escultura de un hombre que está rompiendo su propia losa, como desde dentro, ¿sabes? Sale de la tierra y tiene el brazo extendido, como si quisiera alcanzar algo. Es potentísima esa imagen. Y claro, la pregunta te la haces sí o sí. ¿Es solo arte, un homenaje, o es el último mensaje de Verne? Un último desafío a la muerte. Es que esa imagen lo resume todo a la perfección. Porque todos creemos que conocemos a Julio Verne. Claro, el de las novelas de aventuras. Exacto. Pero detrás de esa fachada hay una figura llena de claroscuros, de contradicciones. Sus obras, aunque eran ficción, estaban tan ancladas en la ciencia de su época que la línea entre la imaginación y un conocimiento casi profético se vuelve súper difusa. Totalmente. Y para explorar esa línea, hoy vamos a sumergirnos en las fuentes que tenemos, que se basan sobre todo en la investigación del libro Yo, Julio Verne, de J.J. Benítez. La misión de hoy es esa, desentrañar al hombre que había detrás. ¿Al hombre real? Sí, hablaremos de sus luchas, que fueron tremendas, de sus anticipaciones tecnológicas, que son alucinantes, y de los misterios del final de su vida. Vamos a intentar responder a eso, a quién era de verdad Julio Verne. Pues era, en esencia, una contradicción andante. Un hombre que soñaba con mundos lejanos, futuros brillantes, pero que vivía una realidad personal que a menudo era, bueno, muy sombría, llena de problemas. Y esa tensión, ¿no? Esa tensión, esa fricción entre su mundo interior y el que creaba en sus libros es, para mí, la clave de su genialidad. Pues sí. Vale, vamos a empezar por poner en perspectiva la magnitud del personaje. ¿De acuerdo? A ver, junto a H.G. Wells se le considera uno de los padres de la ciencia ficción. Eso lo sabemos todos. Pero es que los datos son apabullantes. Desde 1979 es el segundo autor más traducido del mundo. El segundo. El segundo. Solo le supera Agatha Christie. Es una locura pensar en ese alcance. Y no hablamos solo de novelas, ¿eh? Su producción fue inmensa. Escribió teatro, poesía, canciones, hasta estudios científicos. Vaya. Pero el punto de inflexión, lo que lo cambia todo, es el éxito de 5 semanas en Globo. Su editor, Pierre-Jules Hetzel, que era un visionario, vio el filón y le ofreció un contrato que hoy nos parecería, no sé, de estrella del rock. 20.000 francos anuales. Durante 20 años. Una fortuna, ¿no? Para la época. Una auténtica fortuna, ¿sí? Pero con una condición. Tenía que entregar 2 novelas de un nuevo estilo cada año. Ah, amigo. Eso le dio la estabilidad que necesitaba, claro, pero también le metió en una rueda de producción masiva. De ahí salieron los clásicos que todos tenemos en la cabeza. Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días creó un género, básicamente. la novela de anticipación científica. Pero, claro, ese éxito tan arrollador que vemos desde fuera contrasta de una forma brutal con cómo fueron sus inicios y su vida personal en general. No fue un camino de rosas, para nada. Para nada. De hecho, su historia es la del artista que lucha contra su propio entorno. Su padre, Pierre Verne, venía de una familia de abogados y daba por hecho que su hijo seguiría sus pasos. Lo típico. Julio empieza derecho en París, pero su pasión era el teatro, la literatura. Y cuando por fin se atreve a decirle a su padre que lo deja, que quiere ser escritor, la reacción es fulminante. ¿Le corta el grifo? No. Por completo. Le retira todo el apoyo económico. De la noche a la mañana, Verne se encuentra solo y sin un céntimo en París. Y esa precariedad tuvo unas consecuencias físicas devastadoras. Uf. Las fuentes describen cómo se gastaba lo poco que tenía en libros, devorando conocimiento en las bibliotecas, pero a costa de pasar un hambre atroz. Y eso le dejó secuelas para siempre. Secuelas crónicas que le amargaron la vida, sí. Se cree que esa mala alimentación le provocó parálisis faciales recurrentes, una incontinencia intestinal muy severa. Vaya. Ujú. De la que casi no se hablaba por vergüenza, y más adelante una diabetes galopante. Es la imagen de un hombre cuyo cuerpo se está rompiendo mientras su mente crea mundos maravillosos. Es una contradicción tremenda. Y esa contradicción llega también a su vida amorosa, porque uno pensaría que, buscando estabilidad, pues, el matrimonio sería un refugio. Pero fue
todo lo contrario. Todo lo contrario. Se casó con Honorine, una viuda con 2 hijas, pero es que la historia tiene miga. Antes de casarse, Verne pertenecía a un club de amigos misógino llamado Los 11 sin mujer. Lo cual ya te da una pista del lío que tenía en la cabeza, claro. El matrimonio, lejos de ser un bálsamo, se convirtió en una fuente de angustia para él. ¿Se escapaba? En cuanto tenía la oportunidad. Los viajes que luego contaba en sus novelas eran en gran medida una huida literal de su propia casa, de sus deberes como marido y padre. Hay una anécdota que es demoledora y que lo ilustra a la perfección. 4 años después de casarse, mientras su mujer, Honorine, estaba de parto, Sí, dando a luz a su único hijo, Michel, Verne la abandona. no me digas. Se va. Coge un barco y se embarca en un viaje a Escandinavia. Es un detalle que te pinta a un hombre profundamente atormentado, incapaz de encontrar la paz, ni en los momentos que se suponen más felices. Es que esa dualidad es constante. El hombre público, célebre, admirado, y el hombre privado, enfermo, infeliz y en constante huida. Y quizá por eso, por esa necesidad de escapar de su propia realidad, se vio empujado a imaginar otras tan vívidas. Y en esas realidades que imaginaba es donde la cosa se pone increíble, porque sus novelas no eran solo fantasía, estaban llenas de anticipaciones tecnológicas que, con el tiempo, se hicieron realidad. El submarino eléctrico, el Nautilus. O una especie de helicóptero en Robur el Conquistador. La pregunta es, ¿era una capacidad de deducción lógica alucinante o había algo más? El caso que más se ha estudiado, el que de verdad te deja sin palabras, es el de su novela De la Tierra a la Luna. La escribió más de 100 años antes de que el hombre llegara al satélite. Y las coincidencias con la misión del Apolo 8, que fue la primera en orbitar la Luna en 1968, son para quedarse helada. Escalofriantes. Es que los detalles son demasiado precisos. Vamos a repasarlos. En la novela, la nave lleva a 3 tripulantes. Apolo 8. 3 astronautas. El proyectil de Verne despega desde Florida. Como las misiones Apolo, Calcula una velocidad de escape de la gravedad de 11 kilómetros por segundo. que es prácticamente la cifra exacta. Estima un viaje de unas 150 horas. Y lo más increíble, en su novela, los viajeros no alunizan, no pisan la Luna, simplemente la orbitan y regresan. Es exactamente lo que hizo el Apolo 8. Es que es escalofriante. Y claro, la defensa de Verne siempre fue que era pura deducción, a partir de la física y la astronomía de su tiempo. Pero uno se pregunta, ¿hasta dónde llega la deducción? Claro. Calcular la velocidad de escape, vale, es posible con los conocimientos de la época, pero acertar en el número de tripulantes y sobre todo en que solo iban a orbitar, ahí la casualidad se estira hasta casi romperse. Exacto. Porque no alunizar no era la opción más lógica para una novela de aventuras. Es una decisión casi anticlimática, pero que resultó ser profética. Cierto, Y si esto ya es raro, hay otra historia que añade todavía más leña al fuego. La de su novela perdida, París en el siglo XX. una novela que escribió en 1863, al principio de su carrera. Se la dio a su editor, a Getel, y este la leyó y la rechazó de plano. La rechazó. ¿Por qué? Le dijo, literalmente, que era demasiado pesimista, que si publicaba eso, dañaría su imagen y su carrera, que era un veneno. ¿Y qué contaba la novela para ser tan peligrosa? Pues describía un París futurista, 100 años después, con una precisión asombrosa. Hablaba de rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad magnéticos, coches de gas, calculadoras, ¡Ostras! incluso una red de comunicación mundial que es, un precursor de Internet. ¡Qué fuerte! Pero también pintaba una sociedad deshumanizada, obsesionada con el dinero, donde el arte no importa, y el protagonista tiene un final trágico. Y Hetzel le dijo que la guardara en un cajón. Le recomendó esperar 20 años, y Verne, obediente, la metió en una caja fuerte. Y ahí se quedó, olvidada. Hasta que, en 1989, su bisnieto la encontró por pura casualidad. Increíble. Se publicó en 1994, más de 130 años después de ser escrita, y dejó a todo el mundo con la boca abierta. La pregunta volvía con más fuerza. ¿De dónde sacaba este hombre todo eso? Y es curioso, porque ese pesimismo que Hetzel no quiso publicar parece que acabó saliendo de forma brutal en la propia vida de Verne, como si una sombra se cerniera sobre él, culminando en un suceso que lo cambió todo. Un episodio trágico y rarísimo,
Ocurrió en 1886. Verne tenía 58 años, y mientras volvía a casa, su sobrino Gastón, de 25 años, con quien supuestamente tenía buena relación, le estaba esperando. Sacó un revólver y le disparó. ¿Pero por qué? ¿Se supo el motivo? Nunca. No hubo un motivo claro. La primera bala falló, pero la segunda le dio en la pierna izquierda y le dejó una cojera para el resto de su vida. Madre mía. Con la muerte de su editor y de su madre, la obra de Verne da un giro radical. Se vuelve mucho más oscura, pesimista, casi nihilista. Y aquí es donde Benítez, en el libro que nos sirve de guía, introduce una teoría, muy audaz. Aquí entramos ya en el terreno de las sociedades secretas. Efectivamente, la fuente principal apunta a una llamada la Sociedad de la Niebla. Según estas investigaciones, se habría fundado en el siglo XVI, y entre sus miembros estarían nombres como Cervantes, Goethe, Dante Alighieri. Vaya nombres. ¿Y cuál era su propósito? Se dice que tenía una ideología revolucionaria, muy cercana a los Rosacruces, y que valoraba por encima de todo el arte, la literatura y la ciencia como motores del progreso. La teoría es que Verne podría haber sido uno de sus miembros. Y que de ahí vendría esa información privilegiada, esas anticipaciones tan precisas. Exacto, de conocimientos compartidos dentro de ese círculo secreto. Y los que defienden esto se basan en supuestas pistas que el propio Verne habría dejado en sus obras, ¿no? El ejemplo más citado está en La Vuelta al Mundo en 80 días. El protagonista, Phileas Fogg, pertenece a un club londinense llamado el Reform Club. Vale. Las siglas, RC, coincidirían con las de Rosacruz. Y no solo eso, el propio apellido, Fogg, significa niebla en inglés. Algunos investigadores lo han llegado a traducir como Phileas el hijo de la niebla. Espera un momento. Sé que esta es la teoría que se plantea en la fuente, pero ¿no es un poco forzado? Quiero decir, el Reform Club era un club real, muy conocido. Atribuirle un significado oculto a sus iniciales puede ser buscarle tres pies al gato, ¿no? Es una objeción muy razonable, y es la postura lógica, la del escepticismo. Pero claro, desde el punto de vista de quienes estudian estas sociedades, el uso de dobles sentidos y de pistas veladas es un modus operandi. Una forma de comunicarse entre iniciados. Justo, a la vista de todos. Además, la leyenda se alimenta con otro hecho. Al parecer, Verne quemó una cantidad enorme de escritos y documentos personales antes de morir. Lo que podría interpretarse como que estaba destruyendo los secretos de la sociedad. Eso es. Aunque para ser justos hay que decir que él siempre negó públicamente ser un visionario o tener acceso a ninguna información secreta. Defendía que todo era fruto de su trabajo en la biblioteca. Y esto nos lleva de vuelta al principio, a la tumba. Exacto. Según la investigación de Benítez, el diseño de esa escultura fue una petición expresa del propio Verne. Él quería ser representado así. Venciendo a la muerte, ascendiendo lleno de energía. Si a esa imagen le sumamos los rumores sobre sociedades secretas, el significado se vuelve mucho más potente, mucho más enigmático. Completamente. No es solo un hombre saliendo de una tumba. Podría ser un iniciado que ha trascendido, que ha cumplido su misión. Le da a su muerte y a su legado un tinte de misterio profundo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que nos encontramos ante una figura de una dualidad fascinante. Por un lado, el autor aclamado, el padre de la ciencia ficción, que inspiró a exploradores, científicos, cineastas. Y por otro, el hombre complejo, atormentado por la enfermedad, la infelicidad, y rodeado de ese aura de misterio que perdura. Creo que la razón por la que Verne sigue siendo tan relevante no es solo por sus historias. Es por esa ambigüedad, esa tensión constante entre la ciencia rigurosa, la imaginación desbordante y la posibilidad, por remota que sea, de un conocimiento oculto. Su verdadero legado quizá no son las respuestas que dio sobre el futuro, sino las preguntas que nos obligó a hacernos. Sobre los límites de nuestro propio conocimiento. Justo. Y para terminar, una última idea provocadora que se extrae de las fuentes, algo para darle vueltas. 2 años antes de morir, Verne, que era presidente del grupo de Esperanto de Amiens, se comprometió a escribir un libro donde este idioma universal tendría un papel clave. Ah, no lo sabía. La novela era La impresionante aventura de la misión Barsac, sin embargo murió antes de poder terminarla. La obra se publicó póstumamente, pero toda referencia al esperanto había sido eliminada del texto final por su hijo Michel, que fue quien la completó. Ostras. Y eso nos deja con una pregunta final muy inquietante.
Si un genio de la comunicación y la anticipación como Verne, un hombre que dedicó su vida a imaginar cómo nos conectaríamos en el futuro, vio una clave en un lenguaje universal, ¿qué ideas sobre el destino de la humanidad, sobre la unidad, sobre el entendimiento, se perdieron para siempre cuando esas palabras fueron borradas de su obra final?